Muy buenos. A veces uno no se da cuenta de lo mucho que extraña escuchar el español y sobre todo en la poesía hasta que estamos reunidos escuchando la poesía, la literatura y uno recuerda, ¿no? El siguiente lector va a ser Alejandro Cavada Fernández. Es un escritor moderno que no se autocensura ni se corrompe. Es dueño de su aventura y se embarca sin temores y sin límites. Su obra se enfoca principalmente en la poesía y el cuento fantástico. Es oriundo de Reynosa, Tamaulipas, México, y actualmente estudia la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Texas Panamericana. Bienvenido, Alejandro Cavada. Yo voy a leer algo de mi prosa. Más que nada gracias a Liliana y a todos por la invitación, ¿verdad? Al profesor Brown y al señor Duarte por el apoyo. Y bueno, el primer cuento, la prosa que voy a leer se llama El funeral de mi abuela. Es un cuento que escribí hace aproximadamente 2 años y dice así. Cuando era niño, mi abuela me contaba relatos y me platicaba de las creencias que los ancianos contaban generación tras generación. Según ellos, esto era una forma de pasar la sabiduría a los jóvenes para proteger a sus familias contra enfermedades, tragedias y desdicha en general. Pero lo más importante era el conocimiento de rezos y conjuros para destruir a brujas y demonios que en aquella época caminaban la tierra entre los vivos y no tenían compasión alguna del hombre. Todavía puedo recordar esas noches largas bajo los matices pálidos del atardecer, la voz rasposa de mi abuela, las venas anchas en sus manos y su piel dorada, cobija de arrugas que tibiamente me daba paz y seguridad. Recuerdo el crujir de la leña y las chispas que salpicaban esporádicamente y convertían la noche en una cadena de ambrosías inolvidables. Mi abuela era una mujer muy sabia y siempre me decía que yo iba a hacer cosas muy importantes en la tierra. Yo solo tenía 7 años cuando me lo dijo por primera vez, pero sus palabras eran tan firmes y me lo decía con tanta convicción que terminé aceptándolo. El día que mi abuela murió, yo tenía 14 años y fue el día más lúgubre y desgarrador de mi juventud. Me acuerdo que fue un domingo invernal en el año 87. Hacía un frío destemplador y todo era gris esta mañana. La gente no hablaba, las miradas perdidas, los perros no ladraban y el viento melancólico golpeaba mi rostro sin piedad. La última vez que vi a mi abuela fue antes de que cerraran su ataúd. Sus ojos estaban abiertos. Sus pupilas habían desaparecido y ahora solo tenía 2 retinas color celeste muy claro, casi blancas como las de un ciego. En sus labios tenía una discreta sonrisa que le daba un toque extraño y muy tenebroso. Sus manos menudas las tenía entrelazadas y entre sus dedos había un peculiar rosario de marfil rojo que en lugar de tener al Cristo en la cruz, tenía una extraña figura de un hombre con cabeza de animal, algo similar a una criatura de la mitología griega. Cuando los sepultureros se preparaban para bajar el ataúd a la fosa, una lluvia violenta irrumpió el momento requiem. Todos los presentes se rejuntaron para no mojarse y para quedar todos bajo la lona que cubría el ataúd, las sillas y el cura en el entierro. De pronto se escuchó un fuerte golpe sobre la lona, luego otro más y más y más. Instantes después, los golpes eran más fuertes, más sólidos y más rápidos. La gente desconcertada no sabía qué hacer. Solo se miraban unos a otros y hablaban entre sí. Fue hasta el momento en que la lona fue perforada por un enorme cuervo que el pánico estalló entre los reunidos familiares y amigos. El cuervo se impactó sobre el ataúd con un ímpetu descomunal. A los costados, cientos de cuervos se impactaban sobre la calle, el césped, las tumbas y los automóviles en una macabra e inolvidable lluvia emplumada. En cuestión de segundos, todo esto se volvió un manicomio. Mujeres corrían muy asustadas gritando que mi abuela era una bruja, mientras la lluvia de cuervos se intensificaba y golpeaba a toda la gente que corría aterrada a buscar refugio bajo los árboles y en sus automóviles. Los sepultureros, también asustados, soltaron el ataúd y huyeron entre la multitud. El ataúd cayó al fondo de la fosa y se partió en 2.
El cadáver de mi abuela quedó en el fondo de la tumba, su torso hecho pedazos y su cuerpo parcialmente desnudo. En solo unos minutos la lona había desaparecido. La gente se escondía para evitar ser lastimada por la negra ráfaga de plumas y lluvia. En sus caras había miedo, angustia, y la sangre corría por algunos rostros. Durante estos minutos de caos y confusión, yo me quedé a un lado de la tumba de mi abuela observando a toda la gente. No tenía miedo ni preocupación de nada, pues sabía el fuerte lazo que teníamos mi abuela y yo. Al parar la lluvia, la gente se alejó lentamente y yo no fui lastimado por ningún cuerpo. El panteón en su totalidad quedó tapizado por lo que parecía una gigantesca manta de terciopelo negro. Yo me quedé solo a un lado de la tumba de mi abuela, que había quedado completamente cubierta por una montaña de cuervos. José Esteban Vera, también conocido por su nombre en inglés como Joseph Vera, se graduó en 1975 con una licenciatura en matemáticas con honores de la Universidad de Texas en Austin. Trabajó durante muchos años como analista y administrador de sistemas en industria informática. En 1999 publicó su primer libro de poesía titulado Axplanadú. Ahora se está preparando para publicar 2 libros más, un libro de poesía titulado Blue Mundi y un libro de cuentos titulado Broad Rainbow Way. En estos días dedica su tiempo a la literatura y a su negocio de diseño gráfico. Y quiero decir que es en gran parte a causa de Steve que tenemos ahora esta lectura aquí en Resistencia, y que me puse en contacto con el señor Duarte, Salvador Duarte inicialmente, y él ha estado tratando de conectar las comunidades de los poetas del Valle, del sur de Texas y en Austin, y tratando de hacer más eventos en común y sobre todo en español. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Liliana, por la introducción tan buena. Pues noto que hay varios autores aquí también de diferentes grupos. Por ejemplo, hay autores de los Austin Hispanic Writers, y pues me siento muy contento que están aquí. Y ahora voy a empezar a leer algunos poemas. El primer poema se llama Donde el espíritu de Aslan ruge. El espíritu supremo me guía a la Ciudad de México cuando era una isla en un lago. Un águila posada en un nopal devora una serpiente. Un terremoto traga el águila y el ave. Edificios cubiertos de humo entierran pirámides y árboles. Un árbol de aguacate crece de un gran calendario azteca. Su fruta fortalece mi arroyo. Tronará hacia a través de mis raíces. El gran espíritu me guía a una selva cerca de aguas azules en Nayarit, prehispánico. Cabzas grandes argentinas nadan hacia mí, rocían mis ojos, desaparecen en el océano. Arterias quebradizas grises estrangulan parte de la selva. El agua parece más clara y irresistible, refresca y purifica el río. Puede Aslan cantar a través del agua. El espíritu divino me lleva a Texas, cerca del Río Grande en los años 60. Campesinos, orgullosos de sus raíces indígenas, llevan banderas rojas con un águila de carbón en un círculo de marfil. Los campesinos se evaporan. Un gran árbol huizache nos reemplaza. El aroma de sus flores anaranjadas mueve mi vida. Acaba el aire de susurrar Aslan. El espíritu poderoso me lanza a través del estrecho de Bering, alrededor del mundo, a la África prehistórica. Una flama bermeja me empuja. Estrellas, más estrellas, agotan el viento carmesí. Vi la lumbre más magnífica del mundo. Regocijé en los cielos de ese ser poderoso. Ahora mi río arde y fluye. El llanto del fuego pronuncia Aslan. Los sueños de todas las razas